buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más en el Toro por los Cuernos. El toro de hoy es un toro al que, bueno, yo le tengo auténtica debilidad, porque vamos a hablar de una de mis grandísimas pasiones. Tengo muchas pasiones y una de ellas, de las primeras, es precisamente mi Ferrol, mi ciudad. Vamos a hablar de Ferrol. Y para hablar de Ferrol me van a permitir que yo les lea unas palabras que escribí hace muchos años y que suscribo hoy completamente. Es un poema que se llama Mi Ferrol. Te vi, Ferrol, desde aquel alto, al cuidado de niñeras leales, fragantes, impecables, con uniformes verdes, agrisados y pardos, salpicados de niebla, almidonados como mandiles blancos. Te vi, Ferrol, como niña que juega caprichosa, desdeñando a su eterno enamorado, el mismo mar que olvida su grandeza y cae rendido ante tu oculto encanto. Te vi, joven ciudad, misteriosa y coqueta, codiciada por los que ayer quisieron con murallas de plata aspirar a tu mano, seducida por la misma corona cuando te confió la clave de su imperio, alumbrar a sus barcos. Y te he visto madura, exquisita anfitriona, abriendo tus jardines, tus plazas, tus mágicos balcones de hierro engalanados a los que a ti se acercan, ciudad cosmopolita donde nadie es extraño. Y te he visto bohemia en las noches de ronda, y vi tu señorío en los momentos malos, y te vi abandonada, Ferrol, en la memoria de los que no la tienen, de tanto advenedizo que ignora tu pasado. Y te veo sonriendo, irónica y sutil, y entiendo tu silencio. ¿Para qué presumir cuando se tuvo tanto? Esta é a historia dun milagre e daqueles que o fixeron posible. A historia dunha pequena vila mariñeira que dende o século XVIII construe os mellores barcos do mundo. Todo empezou hai 300 anos. Para un barco era necesario 1.500 trabajadores. En España, para que todo eso sea posible, evidentemente se ha pensado en construir los mejores arsenales que son la envidia del mundo entero. Hasta ahora los arsenales eran puertos fluviales, con lo cual el desafío para cimentar debajo del agua, ya a fondos de 8 y 9 metros de profundidad, es un desafío tecnológico muy importante. Los mayores gastos del erario público en el siglo XVIII son para los arsenales de Ferrol, porque vino lo mejor que había en Europa a diseñar todo. Es decir, diseñaron avenidas, diseñaron alamedas, diseñaron toda la ciudad. De hecho, la ciudad fue construida por y para la Marina. Pasamos de tener 240 barcos en el año 97 a tener 40 barcos en el año 35. Todo el mundo habla, por ejemplo, de que a principios del siglo XIX los oficiales de Marina en Ferrol hubo alguno que se murió de hambre por retraso de pagas, ¿no? Si el Estado tenía un buen presupuesto y había dinero, Ferrol iba hacia arriba. Si no había dinero, Ferrol iba hacia abajo. Podemos decir que la auténtica revolución industrial en la construcción naval española tuvo lugar a partir de principios del siglo XX. Ferrol representaba un poco la generación del 98 en el aspecto industrial, es decir, había que regenerar también la industria española. La Sociedad Española de Construcción Naval se acaba convirtiendo en el segundo mayor productor mundial de máquinas marinas del mundo. Hemos conseguido que nuestras instalaciones del siglo XVIII sean útiles en el siglo XXI y además punteras. Fueron saltos tecnológicos impresionantes y eso es lo que nos ha permitido ser la primera nación de Europa que exporta portaaviones. Francamente, cuando yo era el frenavío no podíamos ni soñar que eso iba a ocurrir, ¿no? Aquí hay un capital de conocimiento, de saber hacer, de adaptación a problemas. Ferrol realmente es una lección viva para quienes se aproximan a conocerlo. Ahí lo han visto ustedes.
es un tráiler de una maravillosa producción de un documental al que tuvimos el honor, el gusto y la suerte de asistir el otro día precisamente en el Museo de la Construcción Naval. Es un documental magnífico producido por Zenit Producciones que dirige Zaza Ceballos González Dianos, y que es la autora también, como ustedes habrán visto, de las películas de Concepción Arenal y de doña Emilia Pardo Bazán. Y este documental fantástico, que habla de la historia de Ferrol, que está producido por la televisión gallega, que dentro de muy poco lo verán ustedes en la televisión gallega, y si todo sale bien, dentro de muy poco también seguramente que lo pasan en español, naturalmente, en la televisión española. Uno de los protagonistas de este documental es el invitado que tenemos esta noche, José María Blanco Núñez. Buenas noches, Pepa. Muy buenas noches. José María Blanco Núñez, ¿qué es? A ver, marino, historiador, profesor y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España por Ferrol. Exacto. O sea... Nada. Toma. Los currículos son una cuestión de edad. Oye, pero eso de académico correspondiente de la academia... Lo dice la palabra, es cuando no había las facilidades de comunicación que hay hoy en día, tú estabas en tu plaza y por correspondencia te mantenías unido con tu academia. La academia te encargaba informes, trabajos, y tú los evacuabas vía carta, y ibas a la posta y la mandabas a Madrid. Hoy en día, el mundo del email, el internet, todo esto, pues hace que sea muy diferente. Pero en un principio no había esa diferencia que hay hoy tan marcada entre académico de número y académico correspondiente. Simplemente que es que el correspondiente vivía fuera de Madrid. Fuera de Madrid, pero tú eres por Ferrol. Yo soy por Ferrol porque el reglamento de la Real Academia de la Historia, que es del siglo XVIII, como todas, un poco vino también como la Marina de Guerra de Francia, ¿no? Un poco la inspiración. El Instituto de Francia aquí se copió, hay el Instituto de España, y el Instituto de España en estos momentos tiene 9 reales academias que forman parte del Instituto de España. Acaba de admitirse la 9ª, que es la Real Academia de Ingeniería, que acaba de entrar. Pero las clásicas, que son la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la de Jurisprudencia y Legislación, pues tienen sus reglamentos. Y no son exactamente iguales unos a otros, hay diferencias. La Academia de la Historia tiene un número de correspondientes según la importancia de la capital de provincia, pero las plazas militares, es decir, Cartagena, Ferrol, San Fernando, que era la antigua isla de León, tienen correspondientes por ser plazas militares y haber tenido a lo largo de su historia una brillante historia, y perdón por la redundancia, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, Pepe, ¿es Ferrol un milagro? Pues sí, bueno, Ferrol, yo quería empezar diciendo que estamos quejándonos siempre de que Ferrol está muerto, de que Ferrol tal, que no hay actividad ninguna. Mi mujer, que es pontevedresa, pero que ya se considera ferrolana, dice, os estáis quejando todo el día de... Yo he llegado el jueves para el estreno de este documental, que por cierto, aunque sea yo uno de los... Me encantó, porque está muy bien hecho, está francamente bien hecho. Fantástico. Y he tenido una actividad el jueves, otra el viernes, otra el sábado en la Concatedral de San Julián, muy emotivo, porque era un homenaje a un tío mío, de la Cofradía del Santo Entierro que él creó. Ayer presenté a María Fidalgo una conferencia en la Sala Sargadelos y me quedé sin asistir a la presentación de este libro, en el cual escribo uno de los capítulos, porque era la misma hora que lo de María Fidalgo. Cuéntanos del libro, que es fascinante. Este libro, también. Un compañero mío y compañero desde la preparación para la Escuela Naval, que Juanjo Burgoa, pues me pidió que le escribiese un capítulo sobre la progresión de la construcción naval desde que llegó la Armada a Esteiro, porque el libro es sobre Esteiro, hasta nuestros días. Y bueno, como era un compañero, y me costó mucho porque yo escribí un libro sobre ese tema, un libro que tenía unos 500 folios, y reducir eso a 20 folios, porque como digo en la introducción de mi pequeño artículo,
al autor le parece que todo lo que ha escrito es interesante, ¿no? Y te cuesta mucho eliminar, cortar. Pero bueno, al final creo que escogí las cosas para entender las claves del momento determinante que sufrió la factoría de Ferrol en cada época de la historia. Es un libro sobre el barrio de En Esteiro. uno de los cuales entra mucho un pariente tuyo. Sí. Creo que es un abuelo tuyo, ¿no? El almirante Miranda. Creo que es un bisabuelo mío. Bisabuelo tuyo, no. Claro, me confundo de generación. Bisabuelo. Es un bisabuelo mío. Pero mira, cuéntame una cosa, Pepe. Ferrol es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Bueno, porque es que hay mucha gente que todavía claro, no se lo porque cree. cuando la Armada... ¿Cuándo arranca Vamos a ver, milagro? la Armada de los Austrias no se parece en nada a lo que hicieron los Borbones. Bien. Es decir, España no tenía una marina organizada con cuerpos de oficiales, con cuerpos de tropa, no. Tenía unas escuadras funcionales para cometidos específicos, por ejemplo, escuadra de la Guarda de la Mar Oceana, o escuadra de la Guarda del Estrecho, o escuadra de Barlovento, que entonces se llamaban armadas, no escuadras, estoy metiendo la pata porque eran armadas, ¿eh? Y tenía el problema estratégico primario de España, primordial, el más importante era ir a América, cargar, descargar, lo que se llevaba a vender allí, cargar en las ferias de Portobelo, de Veracruz, pasar por La Habana, entrar por Cartagena de Indias y regresar a España. Era lo que se llamaba el viaje redondo a América. Y las armadas protegían a las flotas. Las flotas eran las agrupaciones de buques mercantes que llevaban todas las mercancías y volvían cargadas. Bueno, esa manera de los Austrias, donde los cargos de capitán general de la Armada y de almirante, que era el segundo del mando de una armada, se compraban y se vendían, como pasaba con los regimientos de los ejércitos austriacos, cambia con los Borbones, que hacen una marina real, una marina del rey, organizada un poco a la francesa, pero también se estudia la inglesa del momento para concretar un cuerpo de oficiales de guerra de la Real Armada y un cuerpo del Ministerio, o sea, un cuerpo de administración de la Armada. Y los creadores, por la necesidad estratégica que tenía de recuperar las posesiones de Italia en tiempos de Isabel de Farnesio, es el abate Alberoni, que por poco llega a ser papa, que era, digamos, el valido desde que Felipe V se casa en segundas nupcias con Isabel de Farnesio, y un intendente del ejército que pasa a la marina, a esa incipiente marina que se llamaba don José Patiño. Don José Patiño era el intendente del ejército de Cataluña en el final de la guerra de sucesión, cuando el sitio de Barcelona, y es muy curioso que en el año, por encargo del rey, el año 1715, hace el primer astillero de la corona real borbónica, en San Feliu de Guíxols, de tal manera que los 3 primeros navíos de guerra construidos en España para la Marina Borbónica, que van a hacer un poquito más tarde, van a hacer en 1717, nacen en San Feliu de Guíxols. Y yo he tenido la suerte de hace apenas 9 meses ir a una magna exposición que ha habido en San Feliu de Guíxols sobre ese astillero y sobre todo. Y una exposición francamente que valía la pena ir a visitarla. ¿Y dónde viene el milagro? Pues que Patiño escoge dividir a España en 3 departamentos. Y dice, un departamento para ir a América, Cádiz, un departamento para regresar. Te acordarás que Colón salió de Huelva, pero la niña llegó a Bayona y él llegó a Lisboa. Sí. La Santa María se quedó de recuerdo en Haití. Por tanto, ¿por qué? Porque los vientos te llevaban así. El capricho del viento es que para ir a América tienes que bajar a Canarias, a por el Alisio, o a Cabo Verde, o a donde sea, pero siempre en esas latitudes, coges el viento en popa hasta América, luego hacías la navegación, salías desde La Habana para el norte, a coger los generales del oeste, que son los vientos canadienses, que te traen justo hasta Galicia. Por tanto, él necesitaba una base en el sur, otra en el norte y otra en el Mediterráneo, porque es un teatro muy cerrado, muy particular, y por eso Cartagena. Pero Cartagena tenía solera naval. La escuadra de galeras que había estado basada en el puerto de Santa María ya se había trasladado hacía tiempo a Cartagena. Cartagena era una ciudad
fenicia, romana, tenía caserío, tenía de todo, y era fácil, digamos, incorporar la marina de guerra a Cartagena. Cádiz tenía una tradición brutal, además el rey tuvo la habilidad de, a Patiño, al tiempo que lo hace intendente general de la Armada, lo hace presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, y Patiño se trae la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. ¿Por qué? Porque el Guadalquivir ya no servía para los calados de los navíos de la época. Entonces se traslada a Cádiz todo el comercio, y ahí viene ese Cádiz del siglo XVIII esplendoroso, de puertas de caoba, de las casas de los armadores. Toda la riqueza de momento claro, se lleva de Sevilla hacia ahí. Y Cádiz podía absorber una población naval, aunque luego la Marina terminó estableciéndose en la isla de León, que hoy le llamamos San Fernando por culpa de Fernando VII, pero no había. Pero Ferrol no era nada, era una pequeña aldea de pescadores. Date cuenta que el convento de San Francisco estaba en las afueras de Ferrol. O sea, Ferrol era lo que iba desde la calle desde la iglesia de San Francisco hasta Cruceiras. Hasta el puerto. Y nada más. Luego había un campón grande que se llamaba el Campo de la Magdalena, porque en el medio había una capillita dedicada a la Magdalena. Y punto. Entonces llega la Armada, pero no viene a Ferrol. La Armada, un belga, curiosamente, que se llamaba el conde Verheyck, que había sido, claro, para los belgas, que ahora desgraciadamente están, después de esta tragedia de ayer tan terrible, los belgas eran fieles a la corona española, pero cuando España tiene, después de los tratados de Utrecht de 1714, que replegar velas y volverse todo el mundo para España, los belgas que le eran leales a Felipe V tuvieron que volverse a España, o venir a España, porque allí iban a ser perseguidos por los antiespañoles. Entonces, entre esos funcionarios, digamos, de altos vuelos belgas que vinieron, vino un tal conde Verheyck, al cual le encargan que recorra el norte de España para ver cuál sería un asentamiento bueno para una base naval. Y se ofrecen dos posibilidades, Vigo y Ferrol. ¿Pero qué le pasa a Vigo? Vigo es una casa de dos puertas que es muy mala de guardar, y encima las puertas son muy grandes, porque desde las Cíes a tierra por el norte y desde las Cías a tierra por el sur, las distancias eran tan grandes que no permitía cruzar los fuegos para el alcance artillero de la época, con lo cual era un coladero para posibles invasiones de navíos que quisiesen entrar en la ría de Vigo. Y por otra parte estaba Portugal, y Portugal era el aliado eterno de Inglaterra, por tanto no le ibas a poner el fruto fácil a los ingleses para que sus amigos portugueses los dejasen pasar y nos tomasen la base naval. Entonces Ferrol tenía la morfología, la forma, la hechura de Brest en Francia. Y lo que pasa es que una vez que se pasa la entrada de la ría, una vez que se pasan los castillos, Brest es muchísimo más amplio que Ferrol. Pero la goulette, que dicen los franceses, la boca, el estrechamiento, es muy parecida a la de Ferrol. Y Verheyck escogió Ferrol. Y diseñaron el arsenal para la Graña, sin darse cuenta que la Graña tenía unos fondos enormes y que además no ofrecía terreno para hacer la ciudad que se necesitaba para todos los operarios que tenían que venir a trabajar en el astillero. Porque es la Y de la Graña y ahí no desmontar aquello era demasiado. Se desmontó Amboaje, se desmontó la plaza de armas. Yo he tenido en mis manos los planos del desmonte de Amboaje, que era un monte que venía desde Canido bajando hasta el mar. Y la Marina lo talló cuando hizo... No me digas, o sea, Amboaje era un monte que venía, si tú unes imaginariamente la plaza del Pescado con lo más alto de Canido, esa era la ladera que venía bajando. Entonces hay que alisarla, y se hace las... Pero eso viene después, primero es la Graña. Bien. La Marina se hace un astillerito allí, que llega a botar 3 navíos, y uno de ellos el Galicia, que fue el buque insignia de Blas de Lezo cuando lo de Cartagena de Indias en 1740 y 1741, y precisamente en 1741 se dan cuenta que la Graña no tiene futuro, porque ni se puede hacer una ciudad grande, y hacer muelles en la Graña cuesta un ojo de la cara para la tecnología de la época. Y entonces alguien dice, hombre, pero si tenéis ahí un estuario, es decir, un esteiro, un sitio donde hay... Porque los
astilleros de todo el mundo tradicionalmente se hacían en las desembocaduras de los ríos, porque eran aplacerados, porque era fácil de echar, porque un astillero de la época era hacer una solera en San Feliu de Guíxols, ni eso, se hicieron sobre la arena. Pero aquí en Ferrol se hizo una magnífica solera de granito, y ahí se hizo la cama para tener el gran astillero que necesitaba en ese momento y que sigue en estos días, la Armada en el mismo lugar. Sí. Pero de la Graña a Ferrol se vino en 1740 y la Patiño, que había diseñado en 1726, dijo que se hicieran las capitanías generales en Ferrol, Cádiz y Cartagena. El capitán general de Ferrol estaba en la Graña, pero luego cuando se decide y se empieza a hacer el astillero de Esteiro, en el cuadro de Esteiro, que es una pena, es una desgracia Ferrol que haya dejado en ese estado una cosa que era señorial y preciosa, todo el cuadrado de casas alrededor de la puerta del astillero, pues ahí estaba la capilla naval, digamos, castrense de la Armada, que se llamaba San Fernando, y estaba la Capitanía General y estaba la Intendencia. Y todo eso ha desaparecido, claro. Y entonces el primer barrio que hace la Marina es Esteiro, y lo hace con lo que estaba de moda en la época, que era lo más parecido, según cuenta el profesor Vigos Trasancos en su libro, y mucha gente también ha estudiado, es la Barceloneta de Barcelona. Es calles alargadas con unas comunicaciones estrechas entre calles, no hay grandes comunicaciones anchas, y calles paralelas que iban en disminución de anchura desde la más cercano al astillero, digamos que hacen una calle más señorial, otra un poco menos, ¿no? Y a las dos principales se le ponen los nombres de los reyes, Fernando por Fernando VI, San Fernando y San Carlos por Carlos III. Sí. ¿No? Fernando VI es el gran rey de Ferrol, porque Fernando VI, digamos que siguiendo los consejos de su gran ministro, el mejor ministro que ha tenido España en toda la época, porque además era ministro de todo, y cae en desgracia con Carlos III, que es Ensenada. Sí. Ensenada, que estuvo aquí de intendente en La Graña, luego fue intendente en Guarnizo, en Santander, y por fin se va de intendente de la escuadra que lleva al hermano de Fernando VI, al infante don Felipe, a ser duque de Parma, Italia. Y ahí es donde destaca, y ahí es donde le da un título italiano, que es Marqués de la Ensenada, que luego se convierte en título de Castilla con grandeza de España. Te iba a decir, me dejas que te haga un paréntesis, porque ahora que hablas del título de Ensenada, en una ocasión un político ferrolano decía, no, el Marqués de la Ensenada se llama Marqués de la Ensenada por la Ensenada de la estaba yo presente. Por la Ensenada de Caranza. Estaba yo presente ese día. De aquello nada. O será Ensenada por otra cosa. Era por un título que le dieron en Nápoles y después le hicieron como se hacía en la época. Sí. Ahora se hace título de Castilla, sí, pagas los derechos y te damos grandeza de España y todo. Bueno. Y el todopoderoso Ensenada... Y Ensenada hace una transformación brutal, que es importantísima de comprender. Es el salto de los astilleros, que es lo que se sabía hacer, que en tiempos de los Austrias se llamaban los reales, el Real de Guarnizo, el Real de la Graña, el Real de Orio, el Real de Pasajes, astilleros reales que construían por asiento con contratistas de fuera para la corona, pero Ensenada se da cuenta que eso no llega, y entonces manda a unos chicos que estaban en el paro, a dos jóvenes tenientes de navío, que se llamaban Jorge Juan y Ulloa, que venían de la medición del meridiano en Ecuador con los franceses, una historia que podemos contar otro día, que es muy larga, porque es preciosa, y llegan a Madrid justo cuando se están celebrando las exequias de Felipe V. Ajá. Y se quedan en el paro, digamos, entregan sus informes famosos, sus noticias secretas de América, sus informes sobre el mercurio, sobre la construcción naval en América, toda la labor ingente que hicieron. ¿Que están considerados en la Europa de entonces como dos auténticos sabios o todavía no? Jorge Juan va a recibir el nombre, todo el mundo lo conoce por el sabio español. Por eso, pero eso es después. O claro, ya estaba, o ya cuando vienen Jorge con todas Juan esas... en ese momento es un teniente de navío. ¿Por qué? Porque cuando se decide el rey a mandar a dos científicos que acompañen a la comisión francesa que va al Ecuador, no encuentran nada mejor que dos guardiamarinas, porque una de las obras que le salió fantásticas a Patiño fue la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz con su Academia Neja. Y de ahí salió una gente magnífica.
Date cuenta que en el 18, en las facultades españolas, no se estudiaba ni matemáticas, ni física, ni química, nada. Se estudiaba latín, se estudiaban idiomas, se estudiaba derecho, se estudiaba medicina en latín. Por eso latino era sinónimo de médico, porque hacían toda la carrera en latín. La Marina tiene el mérito de haber elevado a los cirujanos, que eran poco más, que se llamaban sangradores, cirujanos y sacamuelas, y la Marina crea la Escuela de Medicina de Cádiz y consigue que los cirujanos salgan doctores en medicina. Fue una cosa muy poco conocida en España, pero un éxito de la Armada terrible. Porque antes eran poco menos que Es barberos. la actual Facultad de Medicina de Cádiz. Fíjate. Y bueno, pero ya me estoy desviando. No, vamos a Jorge Juan y a Ulloa. Jorge Juan y Ulloa, en Senada dice, váyanse ustedes a Londres, Jorge Juan, y Ulloa a París, La Haya, Estocolmo. Les dice Ensenada. Ensenada, y vayan en misión secreta, vayan de espías. Sí. Y vayan con unas claves que me van a transmitir en secreto. Jorge Juan importa es la primera vez que vienen ingleses a Ferrol y luego a Cartagena y a Cádiz y a La Habana, porque los tres grandes arsenales no solo son Ferrol, Cádiz y Cartagena, La Habana es importantísimo, que se crea al mismo tiempo que estos tres. Patiño había hecho también un astillero en La Habana, pero en muy mal sitio, en plena bocana de la salida de La Habana, y un sitio que no tenía tierra para expansionarse para hacer, y Ensenada se lleva el arsenal a lo que hoy en día es la estación central de ferrocarriles de La Habana, un terreno enorme que continúa cercado por la muralla del arsenal de La Habana. Y yo me hice una fotografía delante de la puerta del arsenal de La Habana, ¿no? Bueno, pues entonces en Ferrol se decide Esteiro, se decide el astillero, pero cuando vuelven con sus informes de Inglaterra, Jorge Juan y Ulloa, ya en 1750, Ensenada ordena hacer los arsenales. ¿Y qué es un arsenal? Un arsenal es un centro que engloba todo: la construcción, la reparación, el mantenimiento, incluso hoy en día modernamente la enseñanza de las dotaciones, el albergue para esas dotaciones para que no estropeen los barcos durante, como se hace ahora con toda lógica con las dotaciones de las fragatas clase Don Juan de Borbón, que tienen una residencia en lo que antes era el cuartel de instrucción, porque es estúpido gastar los barcos cuando están en su base. Claro. ¿Para qué vas a estar usando las tuberías? O sea, un arsenal es todo. Es todo. Es todo el emporio. Es un centro logístico. Y cuando se hacen los arsenales españoles, son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque se ha visto lo que se hace en Inglaterra, lo que se hace en Francia, lo que se hace en Holanda, lo que se hace en Suecia, y se coge lo mejor de cada casa. Y se hacen de una pieza. Y son tan buenos que todo lo que se hizo en el 18 está en uso. Muchas veces para otros cometidos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahí tienes Herrerías, que fue escuela de mecánicos, y ahora está otra vez convertido en Herrerías museo. Pero Herrerías tuvo muchos usos. El cuartel de instrucción era la sala de armas, y era el que simbolizaba el poder real en Ferrol. Era el edificio magnífico. Toda la gente decía falsamente que había sido hecho para palacio. No, se hizo para sala de armas, pero querían darle un porte, y entonces ahí está el milagro de una aldeita de pescadores. Que sería 200 o 300 almas, Nada, poco menos, nada más. Muy poco lo puedes... Se convierte en muy pocos años... En la ciudad más grande de Galicia. En la ciudad más grande de Galicia. Y ahí está el padre Feijó, que viene a Ferrol y se queda asombrado al ver las construcciones del apostolado en Esteiro, y te explica cómo es un navío y la gente que en él va. Y hay muchos, el cura de Friume, que también está en este libro, tratado por Burgoa, que hace unas cartas explicando en verso lo que se construye en Ferrol y lo que se hace. En fin, Ferrol, hay una anécdota, casi seguro que falsa, completamente falsa, pero que tiene gracia, que dicen que Carlos III instaló un catalejo en el balcón del Palacio de Oriente de Madrid, y miraba, y un ministro se acerca y dice: Majestad, ¿qué mira usted? Y dice: estoy a ver si veo Ferrol, porque con lo que llevo allí invertido ya debía verse algo desde aquí, ¿no? Porque fue... O sea, que fue la joya de la corona sin ninguna duda. Ya estaba construido Esteiro, pero la Marina se dio cuenta que no llegaba a Esteiro para esa superpoblación que se empezó a formar alrededor de Ferrol. Lo primero que hace la Marina es que, como ha destruido con las minas que se pusieron
para hacer la cortina del Parque del Arsenal, que es la unión de tierra con dos islotes, una serie de islotes que salían así, se aprovecharon para hacer la cortina del parque, y la dársena se hizo exactamente para 70 navíos de línea, porque en la concepción estratégica de Ensenada estaba que el rey tenía que tener 70 navíos de línea para que, sumados a los franceses, fueran igual que los ingleses, y tener 100 escuadrones de caballería y 100 batallones de infantería para que, sumados a los ingleses, fueran... Eso es lo que se llamó la política de la paz armada. Es decir, usted tiene que jugar o ser aliado de los ingleses o de los franceses y estar, si usted tiene estas fuerzas, bueno, pues qué casualidad, él determina que esos navíos que necesita el rey son 70. Y en 1750, de Real Orden, se ordena hacer en Ferrol una dársena capaz para 70 navíos de línea. Bueno, pero con el porte que tenían aquellos navíos. O sea, pero fíjate que... pero eso es lo impresionante. grandioso del milagro. Se hizo para 70 navíos de madera de línea, cuya Sí. eslora máxima Sí. no solía pasar de 60 metros. Ahí está el príncipe de Asturias, el Dragao, Sí. un portaaviones. Ahí han estado 3 acorazados, el Jaime, el España y el Alfonso XIII. Hay unas fotos con los 3 dentro de esa dársena. Es decir, se hizo magnífico. Y a pesar de que Jorge Juan redujo los planos iniciales del capitán general, de don Cosme Álvarez, para hacerlo más racional, porque el arsenal diseñado por don Cosme englobaba toda la capilla de las Angustias, llegaba hasta la Plaza de España casi, era una cosa gigantesca. Impresionante. Y Jorge Juan, con mucho tino, lo redujo y lo dejó en esos límites que tiene ahora, que variaron cuando se hizo el dique de la Campana. Cuando se diseña el dique de la Campana, se llama de la Campana porque está debajo de la Campana de San Julián. Ah, no Claro, tenía ni idea. Claro. Sí. Nada más que por eso. Pues hubo que echar hacia afuera la muralla del arsenal para que cupiese el dique. Y entonces se retranqueó para afuera la muralla y el foso se cegó, porque además el foso de Ferrol era de marea y era una inmundicia, porque las aguas fecales de Ferrol iban al foso y le echaban la culpa del tifus, que era casi permanente en Ferrol, las plagas de tifus, y se cegó. Bueno, ya tenemos al Gran Astillero funcionando. ¿Me dejas que vayamos a publicidad? Por supuesto. Ahora mismo estamos con ustedes. Se puede...